como sabemos que hay inquietudes respecto al tema, más adelante va a haber una mesa de trabajo con la unidad para resolver todas las inquietudes y próximamente se le estará informando. Bueno, invitamos a la doctora Mabel Elena Zambrano, directora seccional de Grandes Contribuyentes, quien está recientemente vinculada a esa dirección. Doctora Mabel, bienvenida. Buenos días para todos. Quiero en primera instancia agradecer a la doctora Gloria Nancy y a su equipo de trabajo que encabeza la Defensoría del Usuario del Contribuyente y del Usuario Aduanero. Quiero comentarles que estoy en la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes desde el 13 de junio de este año. Venía de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira. Hacía 4 años y medio estaba como directora seccional de impuestos de impuestos y aduanas de Pereira, y desde hace 5 meses estoy acá en Bogotá en la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes. Contarles, ponerme a la orden de ustedes estos eventos tan importantes que se pueden realizar y que siempre hemos visto. O sea, ya es el 4º conversatorio de los contadores y la DIAN, y que han estado liderados y convocados por la Defensoría del Contribuyente. Quiero destacar ese decidido esfuerzo en crear estos espacios en los que podemos compartir tanto experiencias como conceptos y como observaciones y demás con nuestros principales aliados estratégicos. De los grandes contribuyentes, contarles que el 40% del recaudo total nacional es responsabilidad de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes. Tenemos 2.179 inscritos como grandes, calificados como grandes contribuyentes en la DIAN, que están en la jurisdicción de Cundinamarca, Bogotá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Ellos son los grandes contribuyentes que corresponden a esta jurisdicción de la seccional. Decirles que dentro de nuestros retos está la reforma tributaria que viene en camino, que queremos ponernos a la orden de ustedes, que grandes contribuyentes, al igual que el resto de las seccionales del país y sus directores seccionales, estamos para apoyarlos. El tema del servicio al cliente, el tema del acompañamiento en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, depende de todos y exclusivamente, no exclusivamente de ustedes, sino de todos nosotros participando como Estado. Así que nuevamente quiero darle las gracias a la doctora Gloria Nancy por la invitación, y a ustedes decirles que queremos ponernos a la orden en lo que requieran. Grandes Contribuyentes está al servicio, igual que el resto de seccionales, al servicio de ustedes, y estamos ubicados en la carrera 7ª con 34. Contarles que vamos a tener también en el punto de contacto de Grandes Contribuyentes la posibilidad de poder atender también servicios del Contact Center que pueden ser agendados a través del Contact Center y que podemos atenderles en la forma que ustedes lo merecen, ágil y oportunamente. Muchas gracias, y quiero expresarles mi agradecimiento y darles la bienvenida y desearles que esta jornada sea lo más productiva posible. Muchas gracias. Damos paso al tema reforma tributaria estructural. Invitamos al doctor Luis Adelmo Plaza, representante de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN,
al doctor Daniel Felipe Ortegón Sánchez, asesor del despacho de gestión jurídica de la DIAN, al doctor Carlos Miguel Chaparro Plazas, socio de la Price Waterhouse Colombia, al doctor Leonardo Andrés Bautista Rabá, defensor del contribuyente y del usuario aduanero delegado. Entonces, iniciamos con el doctor Luis Adelmo Plazas, quien nos hablará sobre las NIF, avances e incidencias. ¿Sí está funcionando esto? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Antes que pongan la presentación, agradecerle a la doctora Glora Patricia por esta invitación que nos ha hecho en participar en este magno evento donde como contador público me siento muy complacido de poder participar y brindar algunos aportes a la profesión, aspectos que nos han venido tocando a lo largo de estos años. El año pasado tuve la oportunidad también de asistir a este evento y les contaba algunos avances que se venían desarrollando en materia de las aplicaciones de las normas de contabilidad y cómo eso iba a jugar un papel en el desarrollo de nuestra actividad como que trabajamos en el área tributaria. El año pasado también les contaba pues cuál era el cronograma que teníamos en ese momento, el cual pues a raíz de lo que pasa en diciembre y el informe que presenta la comisión de expertos, pues nos cambia toda una expectativa de trabajo que se tenía y nos ponen en un momento por parte de la administración tributaria de evaluar y analizar qué era lo que había que hacer frente a la recomendación que hacía la comisión de expertos. Y entonces eso es lo que sucedió básicamente en este mes de noviembre, donde se presenta un proyecto de reforma tributaria que va a tener unos aspectos que ya involucran la situación del periodo de transición y ya tiene efectos o se proyectan cuáles van a ser los cambios que se van a brindar en todo lo que tiene que ver con las remisiones que habían en materia contable del estatuto tributario. Pero antes de iniciar en esa segunda parte, pues tenemos en todo caso que convivir durante este año que viene en las actividades del periodo de transición entre lo contable y lo fiscal, porque sea como sea, las declaraciones de impuestos sobre la renta que se preparen en el año 2017, pues tendrán que aplicarse con fundamento en las normas que están vigentes para el año 2016. Y si hay un proceso de auditoría, pues tendrán que evaluarse en cada uno de los años, dependiendo del proceso que esté llevando a cabo, qué es lo que se tiene que estar haciendo durante el periodo de transición cuando tenemos unas normas de contabilidad que entraron a regir para un grupo en el 2015, otras comenzaron a regir en este año y entonces la preparación de los estados de las declaraciones del impuesto a la renta se tienen que hacer en todo caso con unas bases fiscales que no son exactamente iguales en materia de remisiones contables. Y pues para eso simplemente queremos iniciar con cómo tiene pila. Bueno, y para eso entonces tenemos que tener presente lo siguiente. Sigue, por favor. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, teníamos un cronograma de actividades establecido por la ley 1314 y por sus decretos reglamentarios de cuándo iban a entrar a regir las normas de contabilidad para cada uno de los grupos contables en que se dividió el país. Y en ese sentido, entonces, es recordarles que en vigencia de la ley 1314, pues se crea todo el marco contable, se establece y se da las directrices para que los organismos reguladores en materia contable, ¿cierto?, que va a ser el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda,
el cual con fundamento en las recomendaciones que brinda el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, pues iban a emitirse en los decretos donde iban a establecerse cuáles eran esas normas contables que se iban a aplicar. Y recordarles entonces que en esa estructura se manifestaron que para el sector público iban a haber 3 grandes grupos contables y que quedaron regulados mediante los decretos 2784 del 2012, déjala ahí, y quedaron regulados en el decreto 3022 para el grupo 2 y en el grupo 3 el decreto 2706. En ese orden de ideas fue la estructura que se dividió los grupos en materia contable para aplicarse en Colombia. Teniendo en cuenta que todas estas normas pues, van a quedar recogidas en el Decreto Único Reglamentario 2420 expedido en diciembre del 2015 y posteriormente modificado mediante el Decreto 2496 también en diciembre del 2015. Asimismo, pues el sector público liderado a través del Consejo de la Contabilidad General de la Nación, pues también separó y determinó que para efectos de las entidades del sector público iban a haber 3 grandes grupos. Unos que iban a estar regulados a través de la resolución 784, que se expidió en el 2013, que para la DIAN lo hemos denominado un grupo 4, unas que se iban a denominar grupo 5 para la DIAN, el cual están regulados a través de la resolución 414 del 2014, y el resto de entidades del sector gobierno, que son las que están reguladas a través de la resolución 533 del 2015. En contexto, todas las entidades del grupo 1, 2 y 3, con algunas excepciones, y las del grupo 4 y 5, en este instante ya estarían aplicando normas de contabilidad en cualquiera uno de los modelos contables que les haya establecido esos decretos o resoluciones reglamentarias. Solamente unas excepciones que hay entrarán a regir a partir del otro año, que básicamente estaban asociadas a las cajas de compensación familiar, o sea, entidades, sobre todo las entidades de salud, del grupo 2, que esas se posterga la aplicación para el 2017 y del resto, en su contexto, todos en este momento ya deberían estar aplicando un modelo contable al que corresponda. En ese sentido, queremos hacer énfasis entonces, ¿y cuáles son esas normas de contabilidad que se tienen que estar aplicando? Y es importante una cosa, primero, que las normas de contabilidad no son estáticas, van a ser dinámicas en la medida en que vaya evolucionando las necesidades del país, en la medida que va evolucionando el comercio y en la medida que el organismo que las expide a nivel internacional evolucione, como Colombia adopta un modelo que es a través del modelo de las normas internacionales de información financiera, que son las que expide el IASB, entonces Colombia las tendrá que adoptar mediante un proceso legal para que ellas entren a tener vigencia en Colombia. ¿Qué sucede? Entonces, si yo estoy revisando o estamos haciendo la contabilidad de una empresa en el año 2015, tengo que tener en cuenta cuáles son esas normas contables que estarían vigentes para el año 2015. Si estoy mirando una empresa de grupo 2, tengo que tener en cuenta cuáles son esas normas de contabilidad que tengo que aplicar para el año 2016. Y así sucesivamente tendré que considerar la norma contable que está vigente para ese año. ¿Y cómo sé si está vigente? Pues es la que se expide mediante un decreto reglamentario o la que la contaduría a través de una resolución dice que se aplique alguno de los anexos que estén establecidos. Y esa es la importancia. Por eso, un aspecto fundamental es que así una norma de contabilidad salga en vigencia por el organismo internacional, que es el organismo que es el IASB, si en Colombia no se ha adoptado mediante un decreto, esa norma no se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la NIF 15 o la NIF 16 ya está vigente a nivel internacional, pero si Colombia no la adopta mediante un decreto reglamentario, no es posible aplicarse anticipadamente. Tiene que un decreto en Colombia decir, aplique esa norma y ella tendrá que decir también si la aplica anticipadamente, si autoriza la aplicación anticipada o autoriza la aplicación a partir del momento en que se considere obligatoria. Y eso es fundamental cuando ustedes estén preparando la contabilidad, el desarrollo contable de sus empresas para saber si este año qué normas de contabilidad puedo aplicar, qué estándar puedo aplicar, porque ustedes si aplican un estándar que no está vigente en Colombia, pues es una contabilidad mal llevada o llevada en debida forma porque está aplicando normas no vigentes.
¿Y por qué es importante eso también? Porque de igual manera, en un proceso de auditoría desde el punto de vista de la administración tributaria, pues cuando le pidan la contabilidad, pues la contabilidad que ustedes tienen que mostrar es la contabilidad que está vigente en Colombia sobre las normas vigentes en Colombia. Y los libros oficiales pues deben de estar preparados sobre esas normas de contabilidad. Y ese es el fundamento de tener cuidado en cuáles son las normas que tenemos que analizar o tener presente en cada uno de los años. Asimismo, en materia tributaria, se expide la ley 1607, expide el artículo 165 y establece que va a haber un periodo de transición. Y en ese periodo de transición, pues básicamente nos dice que las bases fiscales van a permanecer inalteradas por un periodo de 4 años. Teniendo en cuenta eso, que ese periodo iba a permanecer las bases inalteradas, es que se configura en principio el llevar unas obligaciones adicionales que hemos denominado a través del libro tributario o un sistema de registro obligatorio. Y en eso es la convivencia que tendríamos que estar en el periodo de transición actualmente. Pero antes de ir a eso, simplemente para recordarles lo que manifestaba anteriormente, que para que entre en Colombia a regir un estándar de contabilidad, tiene que surtir primero un debido proceso. En primera instancia, el organismo internacional, que es al cual Colombia adopta las normas, de las cuales Colombia adoptó las normas de contabilidad, hace todo un proceso para poderla incorporar. Eso no es una norma que en menos de un año sale, no. Cuando una norma es aprobada por ese organismo internacional, han pasado fácilmente 3, 4, 5 años. Y una vez es aprobada por ese organismo internacional, el Consejo Técnico de la Contaduría, que es como el organismo experto en la materia contable, el que toma ese estándar y lo pone a discusión de Colombia para que se den todas las recomendaciones sobre ese tema y al final las recoja y se las presente al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Hacienda para que ellos sean los que expidan y reglamenten ese estándar de contabilidad. Por lo tanto, solamente hasta que salga ese decreto es que esa norma va a entrar a regir en Colombia y dependiendo lo que diga el decreto, si permite aplicación anticipada o a partir de qué fecha, es que se podrá aplicar en la contabilidad de cada una de las entidades que se esté llevando, que ustedes estén trabajando. Y ese es el proceso que tenemos frente a la adopción de ese estándar contable. A su vez, como tenemos un periodo de transición, y es importante aquí recalcar, la contabilidad que ustedes van a tener 2015, 2016, está fundamentada con el marco contable que le aplique dependiendo a qué grupo contable ustedes pertenezcan. Pero a su vez, esa contabilidad que si la administración tributaria le hace una auditoría y le dice déjeme ver su contabilidad, es esa contabilidad la que ustedes van a mostrar. Paralelamente le está diciendo el artículo 2 del decreto 2548 en cumplimiento del artículo 165 de la ley 1607, es que ustedes para efectos de la preparación de la declaración de impuesto a la renta o de los aspectos tributarios, las bases fiscales van a permanecer inalteradas. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significa eso? Mire, primero que todo, las bases fiscales son las siguientes. Primero, la que la norma tributaria dice qué hacer y cómo hacer. O sea, si la norma le dice todo, haga eso. Pero cuando la norma tributaria lo remita a la contabilidad u omita un tratamiento, usted en principio ¿a qué va a ir? A esas normas que establezcan el decreto 2649 o el decreto 2650 o en su defecto a los planes únicos de cuentas diversos que emitieron las entidades de vigilancia y control o a los planes de cuenta de la Contaduría General de la Nación y a esos circulares o actos administrativos que emitieron las entidades de supervivencia y control a 31 de diciembre del 2014. Entonces, solamente cuando exista una remisión u omisión de tratamiento en materia tributaria es que voy a tener en cuenta esto. Y entonces por eso es que en ese periodo se establece, bueno, ¿y cómo se van a controlar esas diferencias? Entonces dicen, mire, si usted tiene muy poquitas diferencias entre la aplicación contable y la aplicación tributaria, entonces en el artículo 3 del decreto 2548 le dice, lleve usted un sistema de registro obligatorio donde usted controle ya sea a través de un modelo de cuentas de orden, un modelo de cuenta alterna, todo depende del sistema contable que usted maneje y controle esa pequeña diferencia que tiene. Pero si usted tiene muchas diferencias o considera más práctico para usted llevar un sistema de registro fundamentado
en el modelo, con las bases fiscales, entonces maneje un libro tributario y ese libro tributario le va a servir para que usted demuestre esas diferencias que va teniendo. Y a través de ese libro tributario, usted le va a poder demostrar a la administración tributaria cuál es la diferencia de tratamiento que tiene entre la aplicación del marco contable y la aplicación de las bases fiscales que estaban establecidas en el artículo 2 del decreto 2548. En ese orden de ideas, por favor. En ese orden de ideas, entonces, establece después que a la declaración tributaria, aparte de que la contabilidad es un medio de prueba, por eso es que la contabilidad ustedes tienen que seguirla presentando a la administración tributaria porque sigue siendo un medio de prueba, ¿cierto? Usted paralelamente también tendrán como medio de prueba el libro tributario o el sistema de control de diferencias que ustedes estarían llevando. Y ahí, y como siempre, los soportes van a ser parte de los medios de prueba, los soportes que van a estar conformados y ustedes podrán demostrar las transacciones en materia tributaria que van a tener. Y por eso también recordarles que el año pasado pues se hizo unos cambios a partir de, perdón, el año pasado, no, básicamente en mayo de este año se estableció que a los contribuyentes deberían actualizar el registro único tributario estableciendo primero en la hoja 1 colocando la responsabilidad 42, obligado a llevar contabilidad. Una vez identificaban esa responsabilidad, en la hoja 2, casilla 89, seleccionaban a qué grupo contable pertenecía, entendiendo que el grupo contable estaba desde el código 79 al código 84 con los diferentes, tanto para el sector privado o para el sector público. Identificado en qué grupo contable me encuentro, hago la actualización de cuál sistema de control de diferencias estoy manejando, llámese sistema de registro obligatorio o libro tributario. Y esa actualización es la que se debe estar haciendo en este momento en el registro tributario de todos los contribuyentes. ¿Qué excepciones había acá? Que si la empresa estaba en liquidación y ya no estaba aplicando ningún modelo contable, porque ya está en liquidación, o sea, inició liquidación, no iba a hacer la actualización porque como quedó diseñado, estructurado en ese momento, es para las empresas que están aplicando algún marco contable en vigencia de los decretos y resoluciones que establecieron las entidades de gobierno. Estadísticamente, solamente para mencionar que al corte del 22 de agosto teníamos aproximadamente 110.000 contribuyentes que habían actualizado el RUT, el 16% personas naturales, 83% personas jurídicas, de las personas, de ese grupo de personas, el 44% optaron por un control de diferencias que se llamaba sistema de registro obligatorio y el 56% llevaron un sistema de control de diferencias a través del libro tributario. En todo caso, de 110.000 de un volumen aproximado de 500 a 600.000 contribuyentes, que es como la población obligada a llevar contabilidad, pues estamos básicamente en un 20%. De ahí la invitación a que ustedes que están liderando o manejan diferentes empresas, pues hagan las actualizaciones correspondientes para que se vayan poniendo al día en esta obligación que se tenía. No, sí. Recordarles que en información del tema de normas de contabilidad, de los actos que van saliendo, conceptos que van saliendo en esta materia, ustedes la pueden consultar en el micrositio que se tiene de la página de la DIAN, que siempre parado al frente de la pantalla estaría a mano derecha, hay un icono de NIF y ahí ustedes pueden consultar información que se ha venido desarrollando y que se va colgando en materia de normas de contabilidad en Colombia, conceptos que se van expidiendo para su consulta respectiva. Sigamos. Eso es lo que tenemos que estar mirando en este momento en el periodo de transición. Entonces, tener en cuenta, en resumen, ¿qué marco contable debo aplicar en cada uno de los años? En estos 2015 y 2016, dependiendo a qué grupo contable pertenezca, saber cómo controlo las diferencias, llevar ese control de diferencias y paralelamente, pues lo más seguro es que deben también estar haciendo una conciliación tributaria, porque el libro tributario pues tampoco le garantiza que va a sacar la información directamente para la declaración de renta, porque en todo caso van a tener que hacer unas partidas conciliatorias para poder llegar a la declaración de renta. Ese es el mundo en que tenemos que movernos en este periodo de transición.
Pero como le manifestaba, ese periodo de transición que vamos a tener que convivir y generalmente es el contador el que va a estar preparando esta información y está metido en ese cuento, pues es una carga de trabajo adicional que se tiene por ese periodo de transición. A raíz de la propuesta de la Comisión de Expertos, nos pone a pensar entonces de manera anticipada qué se va a hacer en esta materia. Y en ese contexto nos pone entonces en un dilema. Teníamos un cronograma por cumplir, el cual pues ya se ve afectado por la propuesta de la Comisión y entonces nos ponen en dos temas. Uno, se busca una propuesta de reforma, o sea, se quiere una reforma tributaria estructural, entonces la instrucción es pues hacer una reforma ahorita sin tocar este tema, implicaría que en el 2018, que era el periodo de transición que estaba proyectado con el artículo 165 de la ley 1607, tuviéramos que estar enfrentados en otra reforma tributaria para solucionar esta materia, por lo cual la decisión que se dio es, hay que trabajar arduamente en evaluar cuál es la mejor opción, hacer los ajustes que sean pertinentes para que desde ya se sepa cuál es el panorama que se va a seguir, aminorar la carga de trabajo sobre llevar un libro tributario, conciliación tributaria y contabilidad bajo NIF, tratar de que eso se quite una de esas dos obligaciones y entrar ya en una terminología que va a ser común para todos, que es la terminología en normas de contabilidad. En ese orden de ideas se hizo un trabajo y ese trabajo conlleva a que se evalúan, primero que todo, cuál es el objetivo del sistema tributario. Teniendo claro que el objetivo del sistema tributario está orientado a la obtención de recursos para financiar los diferentes bienes y servicios que el Estado debe cumplir por Constitución Nacional, entonces se hace necesario conocer ese objetivo. Sabiendo cuál es el objetivo y respetando ese objetivo, teniendo en cuenta también unos principios constitucionales, que es el principio de legalidad, el principio de igualdad, capacidad contributiva y principios de proporcionalidad, pues tenemos que no perder de vista esos principios para poder saber qué se iba a hacer en materia de reforma, en materia de los ajustes a las normas que tenemos en nuestro estatuto tributario para los obligados a llevar contabilidad. A su vez, ese es el objetivo y estos son los principios que tenemos que guardar en materia tributaria. Y también tenemos otro elemento, ¿cuál es el fin de las normas de contabilidad? ¿Qué persigue la información financiera? Considerando que un hecho económico es uno solo, no puede ser, el hecho económico no es diferente si es para efectos fiscales o si es para efectos contables, pero el hecho económico no es uno solo, solamente hay que mirar qué se quiere de ese hecho económico reconocer en materia contable y qué se buscaría en materia tributaria, pues tenemos entonces que evaluar también cuál es el objetivo de las normas de contabilidad. El modelo contable persigue un fin, es brindar información fiable, oportuna, para la correcta toma de decisiones para los usuarios de esa información. Y sabiendo que el objetivo es que refleje la realidad económica, los hechos económicos reales de la empresa, entonces, y básicamente con estos dos principios básicos, que es el devengo, concepto del devengo y el concepto de la empresa de negocio en marcha, pero como pilar fundamental, la sustancia prima sobre la forma, ¿cierto? Y con esos fundamentos se buscaría que la información que se prepare bajo las normas de contabilidad, pues cumplan ese objetivo, pues tenemos que evaluar cómo hacer llegar esos dos fines para que nos sirva de punto de partida. Pero previamente ya sabemos que las normas contables se fundamentan en principios, en el juicio que ustedes, profesionales de la contaduría, revisores fiscales, auditores, son los que tienen que tener un juicio, una capacidad de decir, mire, esto está correcto, esta es la mejor manera de hacer las cosas, y los revisores fiscales y auditores son los que tienen que mirar y vigilar que ese juicio o esa decisión que está tomando la administración, el contador, porque ya no es solamente el contador, sino son todos los que están alrededor los que van a tomar decisiones técnicas sustanciales, es ese auditor y revisor fiscal los que tienen que evaluar y analizar si efectivamente se está haciendo una correcta aplicación de los principios contables y si la toma de decisiones efectivamente, ese juicio realmente está soportado. Porque no solamente es decir yo quiero esto, sino decir yo lo quiero porque las razones y los hechos y circunstancias me dan para tomar esa decisión.
Y ahí es un papel fundamental que juegan los auditores y revisores fiscales en esa toma de decisiones para que esos estados financieros realmente cumplan el objetivo que se busca, que es brindar información confiable, verificable y oportuna. Pero las normas tributarias están fundamentadas en reglas, no puede quedar superditada a esos principios, a esos juicios profesionales. Entonces tiene que establecer las reglas y lo que se quiere de la norma tributaria, en la norma tributaria. Conociendo esos dos elementos, por favor, entendemos que la contabilidad sí puede ser un punto de partida, porque es el hecho económico el que queremos comenzar a revisar. Todo parte de ese hecho económico. Si no existiera el hecho económico, pues no hay negocio, no hay nada. Ya sea que a mí me paguen un salario, ya sea que a él le paguen unos honorarios, ya sea que la empresa desarrolle una actividad, es un hecho económico. Y ese hecho económico, contablemente yo lo voy a reconocer y a medir de una manera. Fiscalmente yo voy a mirar qué quiero de ese hecho económico, reconocer ya y medir cómo lo quiero hacer. Por lo tanto, consideramos que la contabilidad que se prepara en las empresas sí puede ser un punto de partida con las limitaciones y excepciones que debemos de mantener para respetar los principios tributarios de igualdad, de capacidad contributiva y de proporcionalidad. Y entonces entendemos que podemos partir de ahí. Siendo así, hemos entendido también lo siguiente, que estábamos acostumbrados a que la preparación de los estados financieros, las políticas contables, pues estaban muy permeadas por las normas tributarias. Desde el inicio del ser humano, hemos entendido que siempre se busca algo de plata para sostener y se requiere un control para ella. Entonces las normas contables se fueron creando a través de necesidades fiscales. Se han ido separando en la medida en que se están buscando unos fines diferentes, pero para efectos nuestros hemos entendido que la preparación de los estados financieros se venían desarrollando con base en unas reglas contables, pero muy permeado por las normas tributarias, y entendíamos que esa forma como lo veníamos haciendo, pues cuando el que iba a tomar decisiones de inversión en una compañía, pues básicamente no estaba evaluando la realidad económica de ella, porque venía depreciando tanto sus activos para efectos contables y a 5 años, cuando puede ser que ese activo realmente tuviera o una vida útil mayor o una vida útil menor en materia contable. Fiscalmente es otra cosa, pero entonces se estaba permeando. Y en ese entendido era que, no, devuélvete un poquito. En ese entendido es que se hacía una interpretación, entendíamos que incorrecta, de la premisa que en caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerían las primeras. Entonces, cuando la norma tributaria me decía hágalo de esta manera, era que se estaba entendiendo también para efectos contables y tenía esas consecuencias en la determinación de los estados financieros. ¿Qué entendemos nosotros bajo la visión que se está planteando en el proyecto de reforma tributaria? Es que la contabilidad en todo caso sigue siendo un punto de partida, ella se tiene que preparar de acuerdo a lo que diga las normas de contabilidad vigentes en Colombia, se establecerán las políticas, los juicios que se consideren pertinentes y emitirá un estado financiero que va a servir para la toma de decisiones de los usuarios de esa información, donde la norma tributaria no va a influir. Pero ¿cuál es el cambio que se espera? Es teniendo esa información financiera, ese hecho económico es, tomo ese hecho económico, tomo ese ingreso, tomo ese costo, tomo ese gasto, tomo esos valores de activos y pasivos y le aplico la regla tributaria. Y en la aplicación de la regla tributaria, ahí sí vienen las limitaciones y excepciones que se quieren. Oiga, yo no quiero de ese ingreso que usted tiene ahí, hay un ingreso que no está realizado, es una expectativa, es una valoración, no la quiero grabar ya, que la quiero grabar cuando efectivamente se enajene, se realice o se venda ese activo. Entonces será ahí cuando entendemos que la norma tributaria tiene que entrar a jugar, y ahí es donde entendemos que la conciliación tributaria es el mecanismo en el cual van a convivir estos dos escenarios. Y en ese momento es donde a través de las reglas tributarias, conciliación tributaria, vamos a determinar el impuesto o el tributo que toque cancelar. Y ahí es donde entendemos, devuélvete un momentico. Y ahí es donde entendemos que la premisa que estábamos diciendo, que en divergencia
entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerán las primeras. O sea, ¿dónde hemos entendido, dónde creemos entender que esa disposición que en todos los decretos en materia contable y en la ley 1314 también vuelve y sale, que las normas tributarias solamente tendrán efecto para efectos tributarios, lo entendemos es ahí, en la aplicación del estatuto tributario, de las reglas tributarias, es que van a tener prevalencia, o sea, en esa consideración tributaria para la determinación del impuesto. Y no serán ellas las que van a tener prevalencia para la construcción de mis estados financieros. Ahí es donde entendemos esa premisa. Y por eso hemos concluido, o antes de concluir, entendemos que el impuesto diferido es como una catarsis de esos dos elementos, de los elementos contables y de las reglas tributarias. Y ahí es donde entendemos que a través del impuesto diferido puede convivir las dos partes. Y con eso entendemos que se cumple como conclusiones finales de los siguientes. Primero, las normas contables y las normas tributarias sí pueden coexistir, o sea, sí pueden convivir, podemos convivir con esos dos mundos. Con la correcta aplicación de las normas de contabilidad y de las normas tributarias se logran los siguientes objetivos. Primero, que las entidades preparen sus estados financieros en cumplimiento de los principios contables para la correcta toma de decisiones, que el cálculo de los pagos de los tributos se hagan de acuerdo a las reglas y excepciones en materia tributaria, y la premisa que establece la ley 1314, que dice únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. Entendemos es que esa premisa se puede lograr mediante el esquema que se está planteando. Y esa ha sido la motivación y fue la motivación del proyecto de reforma tributaria, que básicamente para lo que estamos hablando, obligado a llevar contabilidad, está casi planteado en gran parte de la parte 2, artículos 22 al 139 del proyecto de reforma tributaria, y es ahí donde se han planteado diferentes elementos. Muy rápidamente, porque aquí mis compañeros van a hablar sobre esos temas, es que se determinan los ingresos en materia contable, tomo el ingreso contable y yo aplico reglas de excepción que no quiero llevar ya. Tomo los costos, pasemos este rápido, tomo los costos y gastos contables y aplico unas reglas de excepción. Aquí está muy resumido, o sea, simplemente las cosas muy básicas, ¿cierto? Tomo los costos, tomo los gastos, tomo los ingresos contables y yo digo qué quiero de cada uno de ellos. O sea, en conclusión, si yo cogiera los ingresos de materia contable y le digo, estos ingresos de 1.000, yo no quiero, o sea, como esos ingresos de 1.000 tienen reconocido una valoración, un valor razonable de las propiedades de inversión, no, yo no, eso no estamos en el respeto de la capacidad contributiva, yo eso no lo quiero grabar porque todavía no sé si usted vende ese edificio, esa propiedad de inversión y si realizó ese ingreso o no. Eso lo estamos quitando. Y esas son las limitaciones y excepciones que estamos considerando para ingresos, costos y gastos. A su vez, se establecen los tratamientos también en materia de unos tratamientos especiales, cómo voy a reconocer la depreciación, el estatuto tributario se ajusta un poco más a los diferentes conceptos que se tienen en materia contable o que el estatuto no tenía como tal regulada, sino que teníamos que acudir a conceptos, a otros elementos que no están taxativamente regulados en el estatuto tributario. Entonces ustedes miran que es un estatuto que está mucho más ampliado, habla conceptos que antiguamente no lo teníamos, el tema de activos biológicos, el tema de concesiones, el tema de tratamiento de los arrendamientos financieros, el tema de los instrumentos biológicos, instrumentos financieros, hacemos separación ya entre los activos intangibles, cómo se van a amortizar, se establecen unas reglas para cada uno de esos conceptos y en ese sentido se va determinando cada uno de los elementos y de los cambios. Entonces ahí vamos a encontrar dos cosas, de pronto van a haber elementos que se encuentran en materia contable y van a haber otros que definitivamente se establece la regla. Y el caso es palpable en las concesiones o las APP, donde bajo la técnica contable usted se puede ir, ya sea por el modelo del activo financiero o por el modelo del intangible, dependiendo de si tiene garantizado o no los flujos, y en uno de esos otros casos, contablemente usted determina un modelo. Fiscalmente, para nosotros, la consideración que hubo es que no podemos quedar a ese nivel de subjetividad de uno u otro modelo, y dijimos,
para efectos nuestros vamos a mantener una regla del intangible, reconozca ingresos y vamos a seguir haciéndolo muy plano. O sea, ¿nos vamos a separar en ciertas cosas? Sí. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, como dice la técnica contable, va a quedar lleno a subjetividades, agravar temas de capacidad contributiva, y por eso ustedes van a encontrar que en ocasiones esto es muy parecido a la contabilidad y en otras no son totalmente, o no totalmente diferentes, sino que se establece un modelo del costo en ciertas partidas, activos biológicos, modelo del costo, y no nos vamos al modelo de valor razonable, y así sucesivamente vienen una serie de aspectos que ustedes lo van mirando en la medida que van leyendo el proyecto de reforma tributaria. Si quieres sigue, que eso lo he dicho de manera general. Instrumentos financieros, se trata del tema de factoring, se está hablando del componente de pasivos en acciones con dividendo preferencial, sigue el otro, hacemos referencia a activos biológicos, discriminamos como está, el lenguaje es a lo que ustedes se están enfrentando en este momento, que es el lenguaje bajo la norma de contabilidad, plantas productoras, plantas consumibles, animales productores, animales consumibles. Trabajamos el tema de concesiones y asociaciones público-privadas, cuál es ese tratamiento, no estaba tan claro en el estatuto tributario, hacíamos revisiones o teníamos que ir a otra técnica para entenderlo. Aquí estamos diciendo, en esto queremos esto en materia tributaria, decimos de una vez cuál va a ser el tratamiento de contratos de arrendamiento, posiblemente este tratamiento sea muy similar a lo que ustedes están aplicando en materia contable hoy, pero como viene un cambio con la NIS 16, sobre todo el tema de arrendamientos, donde casi todo el concepto que le van a dar arrendamiento es a través de un arrendamiento financiero, pero para efectos fiscales sí queremos tener claro cuándo va a ser financiero y cuándo va a ser operativo. Se establece la regla, establecemos reglas en materia de depreciación. Digamos que ya lo que hacemos en materia de depreciación es decirle, mire, si establecemos es un límite, usted va en materia de depreciación va a tomar el menor entre el que usted lleva en la técnica contable y un límite que está establecido. Esos límites establecidos pues van a estar asociados a si son edificación y construcciones, maquinaria de equipo, equipos de oficina, equipos de cómputo, eso está establecido cuáles van a ser esos límites y usted llevará el menor entre los dos, y con base en eso, dependiendo si se excede del límite, pues va a generar un impuesto diferido o una diferencia temporal que va a ser revertida en el tiempo, y así sucesivamente. Se habla del tema de cómo se van a amortizar los intangibles adquiridos o plusvalía, que se habla del tema de plusvalía, inversiones amortizables, se habla todo el tema de los recursos naturales no renovables, gastos pagados por anticipado, se define qué queremos, que contablemente no se puede activar, sino que tiene que llevarse al gasto, y decimos, mire, fiscalmente queremos esto, y eso se está estableciendo, y así sucesivamente se hace una serie de referencias. Hablamos qué va a pasar cuando las empresas tienen problemas de política contable, errores contables, decimos, mire, para efectos nuestros hay cosas que no tienen efecto. Cuando la empresa cambia de una norma, de un grupo contable a otro grupo contable, decimos esos cambios de un grupo a otro se mantienen los valores patrimoniales, los costos atribuidos no van a tenerse en cuenta. Entonces se establece una serie de reglas que desde ya se está diciendo qué se quiere, reglas en diferencia en cambio. Establecemos que en materia tributaria la moneda funcional, desde el momento en que entra el reconocimiento de esa operación hasta todo lo que pase ahí en adelante, siempre va a ser al peso colombiano, no va a ser a la moneda funcional que establece la norma contable, no, es al peso colombiano. Por lo tanto, quien lleve moneda funcional en dólares, pues es por una empresa que tiene capacidad de tener un sistema multimoneda para que reconozca desde el momento cero en pesos y siga ahí su reconocimiento, y así establecemos todo un régimen de transición en lo que toca haber transición. Se elimina una serie de aspectos que estaban en la norma, que eran ventas a plazos, se eliminan unas reglas que ya no aplican porque nos vamos a la técnica contable en algunos aspectos. Y ese es como un resumen, un background de todo lo que tiene que ver en materia de aspectos que se modifican en los obligados a llevar a contabilidad y que ya se introduce frente a los aspectos que traen nuestras normas de contabilidad, y con eso consideramos que el periodo de transición que se tenía establecido con la ley 1607 se termina a partir de la aprobación de este proyecto de reforma tributaria, y a partir del otro año ya ese periodo de transición no aplica. Ese es como el mensaje
que se quiere dar y simplemente invitarlos a que analicen el proyecto de reforma. Creo que la profesión contable, como lo dije el año pasado, como lo dije en un seminario de contadores, está llamada y es la mejor oportunidad que tiene en este momento de ser una profesión, de realce, salir adelante. El revisor fiscal juega un papel importante. Cada vez que critiquemos y digamos que el revisor fiscal o los auditores contables no quieran ejercer este tipo de labores, vamos abriendo una brecha para que se cree figuras como el auditor tributario, que no es contador, puede ser otra profesión cualquiera, y entonces nuestro espacio se va a ver afectado. Yo creo que como contador que soy, lo he ejercido en su momento, llevo muchos años que no, creo que estamos llamados a dignificar la profesión, a sacarla adelante, a exigir también, creo que ese es otro deber que tenemos, pero no podemos dejarla que nos invadan otros espacios que nos pueden quitar esta oportunidad que tenemos. Muchas gracias.